Muy bien, entonces iniciamos esta sesión de álgebra, que es la clase de recuperación que correspondía al martes que pasó de esta semana, ¿no? Entonces, factorización parte 2, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, Callao, hoy es sábado 21 de agosto. Bien, vamos a dar inicio y lo que vamos a ver es factorización parte 2. ¿Qué vamos a ver en esta parte? Vamos a ver tres métodos de factorizar. Sí, la clase pasada habíamos visto el método del factor común por agrupación de términos, el método de las identidades y finalmente la clase pasada vimos el famoso método del aspa simple. Y es justamente a partir de ahí donde los dos primeros métodos que vamos a ver tienen bastante relación con el método del aspa doble y el método del aspa doble especial. ¿Sí? Vamos a iniciar. Entonces dice factorización parte 2. ¿Qué vamos a ver? Métodos. ¿Qué métodos, profesor? El aspa doble, el famoso aspa doble especial y el método de los divisores binómicos. En este último método vamos a emplear un poquito más de tiempo para entender y comprender algunos conceptos muy importantes. Desde ya te digo, si no entiendes algo, por favor, con toda seguridad, sin ningún temor, pregunta, ya que aquel que está en el proceso de aprendizaje siempre va a tener dudas o va a desconocer algo, ¿sí? Si usted no pregunta, sus dudas se van a acrecentar, ¿ya? No hay pregunta trivial, vana, fútil, tonta, si quieres decirlo, cuando uno quiere aprender. Una pregunta es una pregunta y tiene por objetivo ser absuelta o respondida por parte del profesor que se encuentra enseñando. Si no, no tendría el derecho de llamarse a sí mismo profesor. Esa es nuestra misión, jovencitos. Empezad por lo posible, porque lo perfecto está al final. Bien, comenzamos. Método del aspa doble. Es un método que vamos a utilizar para polinomios que tienen cierta forma especial o específica. Bien, se aplica para factorizar polinomios de dos variables y 6 términos que tienen la siguiente forma. P de variable xy, ax a la 2m más bx a la m, y a la n, más x a la 2n, más dx a la m, más ey a la m, más f. Profe, 2m, m, 2n, n, m, n de exponentes. M y n son números naturales. ¿Vio? En ese sentido, dice caso especial, y es aquí donde nosotros nos vamos a interesar bastante. Cuando m y n son iguales e iguales a 1. Bien, esta forma general se va a transformar en un polinomio homogéneo de segundo grado. Mire este término, es de segundo grado. Este término también es de segundo grado porque las variables son x, y. Este término es de segundo grado. Perdón, un polinomio de segundo grado. X, y y f. ¿Ven? Miren, x cuadrado, x, y cuadrado, x solito, y solito, término independiente. Esa es la forma general. Ahora, procedimiento. ¿Cómo vamos a proceder para poder factorizar este aspa doble? Justamente como su nombre lo indica, vamos a hacer dos aspas simples y hasta un aspa de seguridad. Vea usted. P de variable xy es igual a ax cuadrado más bxy más cy cuadrado más dx más ey más f. Es este mismo polinomio. Aquí, concéntrate. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Voy a aplicar un aspa simple a los 3 primeros términos de este polinomio. A él y a él. Me concentro en ellos 3. El resto no existe. Y aplico un aspa simple. Mire usted, vamos a descomponer él, ¿sí? Como A, como el producto de dos cantidades por X. Vea, A sub 1X por A sub 2X. Y C de Y, CY cuadrado, lo voy a descomponer como C sub 1Y, C sub 2Y. De tal manera que este producto sea A de X y este producto sea C de Y, C Y cuadrado, perdón. El producto sea ax cuadrado
y este producto sea CY cuadrado. Practicamos nuestra aspa simple, él por él, o él por él. ¿Ve? A sub 2 por C sub 1, XY. Ahí está. Él por él. A sub 1 por C sub 2, XY. La suma de ellos dos me debe reproducir este término. Esta suma de estos elementos debe ser igual a él. ¿Sí? Lo vimos la clase pasada. Usted ha practicado su primer aspa simple. Ahora, preste bastante atención. Usted va a tener este término, el tercer término, que ya está descompuesto con el último término F. Él lo va a descomponer de tal manera que el producto en aspa le reproduzca el penúltimo término, EY. Miren, F1 por F2. Practicamos el aspa. C2Y por F1. Ahí está. C2 F1Y. Él por él. C1 F2Y. La suma me tiene que dar este término penúltimo. E por Y. ¿Bien? Si eso pasa, ya hemos practicado con éxito la segunda aspa simple. ¿Sí? Ya tengo dos aspas simples, por eso lleva el nombre de aspa doble. Pero cabe la posibilidad que si usted practicó con éxito esta primera aspa y esta segunda aspa campeón, ¿sí? Todavía falte verificar y vamos a practicar la famosa aspa de prueba. Estos dos términos descompuestos, con estos dos términos descompuestos, se practica un aspa simple y se comprueba con el último, penúltimo, antepenúltimo término, D de X. Vea usted. A1X por F sub 2. A1 F sub 2 X. Él con él. Vea. A sub 2 F sub 1 X. Y la suma tiene que reproducirte el antepenúltimo término, este término. Tiene que dar igual. Si eso pasa, le digo que usted practicó el aspa doble con éxito. Y ahora queda agrupar los factores primos de este polinomio. Vamos a considerar a lo que está de azulito, él y él, la suma de él y con él, un factor primo. Él y con él, otro factor primo. ¿De qué manera? Mire usted. Luego, los factores se toman en forma horizontal. ¿Vio? A1X, C1Y, F1. Primer factor primo. Vea, observe. Y el segundo factor primo será A sub 2X, C sub 2Y, F sub 2. Ahí aparece. ¿Se da cuenta? Y esto que usted está viendo aquí es el polinomio factorizado, aplicando el criterio del aspa doble. ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Pasamos al siguiente. Pasamos a la siguiente pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Aplicación. Mire. Comenzamos. Aplicación número 1. Factorizar el polinomio p de variable xy, 15x cuadrado más 11xy más 2y cuadrado más 14x más 5y más 3. Vea esta forma. Es la forma general de un polinomio que puede factorizarse por el criterio del aspa doble. Comenzamos. ¿Qué decía el procedimiento? Tomo los tres primeros términos y les practico un aspa simple. 15x cuadrado voy a descomponerlo. 3x por 5x. 3 por 5, 15, x por x, x cuadrado. 2y cuadrado lo voy a descomponer. 2 es un número primo, entonces su descomposición será y por 2y. Y por 2y es 2y cuadrado. ¿Vio? Practicamos el aspa. 5x por y, 5xy. 3x por 2y, 6xy. Ahí está.
la suma de estos elementos es 11xy. Mire, verificó. Eso quiere decir que esta primera aspa simple ha sido elaborada con éxito. Bien, ahora lo que nos decía el método, este término ya descompuesto, el tercer término, 2y cuadrado, que ya está descompuesto, voy a practicarle un aspa descomponiendo el último término, 3, y verificando el penúltimo término, 5y. Te puedes dar cuenta porque aquí tienes y, él es y. Con él verifico, pero previa descomposición de él. 3 lo vamos a descomponer, me olvido de él y me fijo en él y en él. Y hago mi aspa simple. 3 se podrá descomponer como 1 por 3. ¿Vio? Y verifico. Miren, 2y por 1 es 2y. Y por 3 es 3y. 2y más 3y son 5y. Y verifica este término. 5y, 5y. Se verificó su segunda aspa simple. Bien, profesor, ya terminé. No. ¿Por qué no, profesor? Porque nos falta el aspa de seguridad. ¿Sí? Entonces, profe, ¿hay la posibilidad de que no cumple el aspa de seguridad? Sí, suele pasar en algunas ocasiones. ¿Y eso qué implica? Comenzar a buscar otro tipo de factores, ya sea aquí o aquí o aquí. Bien, miren, 5x por 1, 5x. Aquí está. 3x por 3 es 9x. 5x más 3x me da 14x. Él es 14x. Vea, se verifica el aspa de seguridad. 3 aspas simples, 2 aspas, ¿no? Para descomponer el polinomio y un aspa de seguridad. Finalmente, 3x más y más 1, 5x más 2y más 3 sería nuestros factores primos. Veamos. Luego tomando en forma horizontal, 3x más y más 1. Ahí está nuestro factor primo. 5x más 2y más 3. Ahí está nuestro otro factor primo. Este polinomio ya fue factorizado. Él es idéntico a él. ¿Qué método, señores? El famoso aspa doble. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Preguntas? Muy bien. De todas maneras, el video les va a ser compartido para que puedan repasarlo 1, 2, 3, 4 veces, las veces que sea necesario hasta que llegue al entendimiento del método. Bien, y de pasadita para los estudiantes que de una u otra manera no pudieron asistir, aquí les estoy dejando en el Learning el video. Sigue usted. Aplicación número 2. Factorice P de variable X. 20x más 22xy más 6y cuadrado menos 23x menos 11y menos 7 e indique la suma de sus factores primos. Regresamos al procedimiento del método del aspa doble. Los 3 primeros términos le practico un aspa simple. 20x cuadrado es 4x por 5x. 6y cuadrado se va a descomponer por 3 por 2 o 2 por 3. Veamos. 2y por 3y. 2 por 3, 6. Y por y cuadrado. Veamos el aspa. 5x por 2y, eso es 10xy. 4x por 3y, eso es 12xy. Sumamos y me debe dar 22. Obviamente 10 manzanitas más 12 manzanitas me da 22 manzanitas, es decir, 22xy. Verificamos nuestra aspa simple. Descomponemos este último término. ¿Sí? Lo descomponemos. Menos 7 y trabajamos con él. Y verificamos menos 11x, menos 11y cuadrado. 1 por menos 7. Vamos a ver si es cierto. 3y por 1, 3y. 2y por menos 7, menos 14y. Si usted suma 3y con menos 14y, le va a dar menos 11y. Y efectivamente nos dio eso. Y verifica
con el penúltimo término, esta segunda aspa simple. El aspa de prueba, 4x por menos 7, o perdón, 5x por menos 1. ¿Sí? Eso me da, aquí, ¿no? 4x por menos 7, menos 28x, 5x por 1, 5x, menos 28, x más 5x me da menos 23x, y verifica con ese término. Las dos aspas simples y el aspa de prueba, de seguridad, perdón, están bien desarrolladas. Por lo tanto, nuestro polinomio será 4x más 2y más 1, multiplicado por 5x más 3y menos 7. Y esto sería nuestro polinomio ya factorizado. ¿Vio? Ahí lo tenemos. Ya está factorizado. En ese sentido, una vez factorizado, me piden indique la suma de los factores primos. ¿Quiénes son los factores primos? 4x más 2y más 1. Ahí está. ¿Con quién? Con 5x más 3y menos 7. La suma de esos dos factores primos. Términos semejantes. 4x con 5x, 2y con 3y y 1 con menos 7 me estarían dando 9x más 5y menos 6. ¿Bien? ¿Preguntas, jovencitos? ¿Qué tal? ¿Está sencillo? ¿Qué les pareció? Bien. Aspa doble. Dejamos el método del aspa simple y ahora vamos a entrar a otro método que es el famoso método del aspa doble. ¿Sí? También tiene una forma especial. Se aplica para factorizar polinomios de 5 términos y de una sola variable. ¿Bien? Miren, P de x es igual a x a la 4n más 3 más bx a la 3n más x a la 2n más dx a la n más e. N es un número natural. ¿No? Tenemos esto. Vamos a ver un caso especial. ¿Qué pasa si n vale 1? Este polinomio se convierte en un polinomio de cuarto grado, completo y ordenado. Ax a la 4 más bx cubo más cx cuadrado más dx más e. ¿Bien? Esquema y procedimiento para este tipo de polinomio en particular. Vean, hay copia de polinomio. ¿Qué vamos a hacer? También vamos a practicar 3 aspas simples. Vamos a empezar en este método por un aspa de prueba. ¿Sí? Luego vamos a practicar en forma simultánea 2 aspas simples. ¿Cómo vamos a hacer esto? No te estreses, ahora te explico el método. Pero antes, mírame. 1, 2, 3, 4, 5 términos. Este término de aquí es el término central. Mucha atención con él. ¿Sí? Vamos a practicar un aspa de prueba entre el primer término, el último término y este término central. Pero el objetivo no va a ser encontrar el término central, sino un valor que se le aproxime. ¿Bien? Vamos a hacer la descomposición. C debe tener, es algo que tengo que tener presente. ¿Qué es lo que C debe tener? El término central, cx cuadrado. A ver, ahí está. Él es el término que se debe tener. Bien, ahí lo tenemos. Ahora voy a practicar mi aspa de prueba. No es un aspa simple, de prueba. Descompongo él. A sub 1x cuadrado, a sub 2x cuadrado. X cuadrado por x cuadrado, x a la 4, a sub 1 por a sub 2 debe darme a. Y descompongo e sub 1 por e sub 2. Ahí está. Y practicamos el aspa de prueba, es decir, él por él, a sub 2 e sub 1 x cuadrado, él por él,
a sub 1 a sub 2x cuadrado. ¿Y qué debo de obtener? Sumo. Esa suma me va a dar un f de x cuadrado. Este valor que usted ha obtenido del aspa de prueba, que debe ser un valor bastante cercano a él, ¿sí? No necesariamente igual, sino cercano, él va a ser ahora lo que se tiene. ¿Qué se tiene? Fx cuadrado. Se debe tener cx cuadrado. Se tiene fx cuadrado. Ahora, la diferencia de ellos dos, él menos él, se va a llamar lo que falta. La diferencia, ¿sí? Y eso que falta le voy a decir que es un g de x cuadrado. Este gx cuadrado lo voy a colocar aquí. ¿Ven? Ahí está. Este término se conoce como término sustituto y va a sustituir a cx cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora, después de todo este procedimiento, yo debo descomponer este término central en dos factores, de tal manera que con ellos verifique un aspa simple y por aquí también, en forma simultánea. Miren, voy a descomponer g sub 1x, g sub 2x. Debe verificar él por él, más él por él, me debe dar este término. Y a su vez, él, en producto me debe dar este término. Bien, siendo SD se debe tener. ST es lo que se tiene, ¿sí? Lo que se tiene. Producto del aspa de prueba. Está acá. Y lo que falta es igual a lo que se debe tener menos lo que se tiene. Y esto que falta es el conocido término sustituto. Luego, los factores, si lo que usted hizo verifica esta aspa simple y esta otra aspa simple, se consideran factores en forma horizontal. Bien, mira, él con él será un factor. Él con él y con él será otro factor. Obviamente ellos son polinomios de segundo grado. Si se aceptan aspa simple, se le aplica aspa simple. Si no acepta aspa simple, se deja indicado y serían los factores primos factorizados por el método del aspa doble especial. ¿Preguntas? Bien, muchachos, vamos a pasar a la pantalla que sigue. Aplicación. Factorizar p de variable x, x a la 4 más 3x cubo más 7x cuadrado más 7x más 6. Por A o B, ya sea en el método del aspa doble especial o en el método del aspa doble, si faltase algún término, se completa con 0, buscando que tenga la forma general de ese polinomio. ¿Bien? Vamos a factorizar. ¿Cómo empezamos? El primero y el último término. Él es x cuadrado por x cuadrado. 6 puede ser 6 por 1 o 3 por 2. Vamos a ver. ¿Qué es lo que se debe tener? En principio, el término central. 7x cuadrado es lo que se debe tener. ¿Vio? 7x cuadrado. ¿Sí? Ahora hago mi aspa de prueba. X cuadrado por x cuadrado de x a la 4. 6. Vamos a buscar 3 por 2. 3 por 2 es 6. Practicamos nuestra aspa de prueba. X cuadrado por 3, 3x cuadrado. X cuadrado por 2, 2x cuadrado. Sumamos. 5x cuadrado. Profe, no es igual. No, pero es lo que vamos a decir se tiene. Va aquí. ¿Qué se tiene? 5x cuadrado. ¿Qué hacemos con esto, campeón? Restamos. La resta es lo que falta. 7x cuadrado menos 5x cuadrado me da 2x cuadrado. ¿Y qué es 2x cuadrado? El término sustituto. ¿Dónde lo voy a colocar? Aquí. Ve, ahí está. ¿Y qué hago con este término sustituto? Lo voy a descomponer de tal manera que él, con los factores descompuestos, verifique un aspa simple este término. Y lo propio sucede acá. Miren,
2x por x he descompuesto. Aquí, mire, x cuadrado por x, x cubo. X cuadrado por 2x, 2x cubo. 2x cubo más x cubo, 3x cubo. Verificó. Veamos por aquí. 2x por 2, 4x. X por 3, 3x. 3x más 4x, 7x. Verificó la segunda aspa simple en forma simultánea. Si sucedió eso, él y él formarán los dos factores primos. Luego, los factores se toman en forma horizontal. Mira, ellos son 3, ¿sí? Luego, ellos 3. Ahí está. X cuadrado más 2x más 3 y el otro sería x cuadrado más x más 2. Dos factores. Ahora, profesor, ¿puedo aplicar aspa simple aquí? Si vemos, no se puede aplicar porque 3 es 3 por 1 y su suma es 4, o menos 3 por menos 1, su suma es menos 4. No te va a dar el término central. Aquí, 2 es primo, 2 por 1 es 2 y no es x, no es 1. Menos 2 por menos 1 es menos 2, ¿no? Menos 2 menos 1 menos 3. Tampoco te va a dar. Eso quiere decir que ya está factorizado. E indicar la suma de los factores primos. X cuadrado más 2x más 3, primer factor primo. El otro factor primo, x cuadrado más x más 2. Ojo, porque se verifica que no se le puede aplicar aspa simple. En caso de que sí se le podría aplicar el aspa simple. Bien, muy bien. Sumamos y obtenemos 2x cuadrado más 3x más 5. Esto sería la suma de los factores primos de este polinomio, luego de factorizarle aplicando el método del aspa doble especial. Veamos, otra aplicación. Aplicación número 4. Factoriza el polinomio p de x, que es x al cuadrado más 3x menos x menos 3. Profesor, este polinomio no está completo. Me falta el término de grado 2. O sea, no hay x cuadrado. ¿Qué haremos? Reemplazamos o aumentamos con ceros. ¿Vio? Aquí está el término faltante. Y a partir de aquí, si faltase un término, ya completé. Es un polinomio de grado 4 completo y ordenado. Voy a aplicar mi método del aspa de prueba. Primero, el término central es 0x. Ah, profe, lo que se debe tener es 0x cuadrado, perdón. Se debe tener 0x cuadrado. Ahora sí, aspa de prueba. X cuadrado por x cuadrado, x a la 4. 3 es 3 negativo, obviamente. Menos 3 por 1. Veamos. X cuadrado por menos 3, menos 3x cuadrado. X cuadrado por 1, eso me da x cuadrado. Va a sumar, señor. Sumamos. Menos 3x cuadrado con x cuadrado me da menos 2x cuadrado. Él sería lo que se tiene, producto del aspa de prueba. Lo colocas acá. Se tiene. ¿Qué se tiene? Menos 2x cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar, no, restar el menos el. 0x cuadrado menos 2x cuadrado. Te va a dar 2x cuadrado. Tienes que restar el menos el. 2x cuadrado es el término sustituto. Lo escribo aquí. Bien, y este término sustituto se va a descomponer. 2x cuadrado se puede expresar como 2x por x. ¿Ven? Ahora, entre él y él, verifico esta aspa. Mire, x cuadrado por x es x cubo. X cuadrado por 2x, 2x cubo. 2x cubo más x cubo, 3x cubo. Verificó. Ahora, él con él. Mire, 2x por 1 es 2x. X por menos 3x, x por menos 3 me da menos 3x. Menos 3x con 2x es menos x. Verificó las aspas simultáneas.
Quiere decir que el método estuvo bien desarrollado. Luego, los factores se toman en forma horizontal. ¿Quién, profesor? Él y él. X cuadrado más 2x menos 3. Y por aquí, x cuadrado más x más 1. Ahí está. Él es primo, no se puede factorizar. Pero mira él, se puede aplicar aspa simple. Él sería x por x. Menos 3 es 3 por menos 1. ¿Vio? Aspa simple. 3x menos x da 2x. Se le pudo aplicar aspa simple. Quiere decir que este polinomio hasta aquí no era primo, no estaba factorizado. Después de aplicarle el aspa simple, podemos decir que el polinomio factorizado será x más 3 por x menos 1 por x cuadrado más x más 1. ¿Cuántos factores primos tienes? 1, 2, 3 factores primos. ¿Cuántos factores primos lineales o de primer grado? 1 y 2. ¿Cuántos factores primos de segundo grado? 1 nada más. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? Pregunten, por favor. No se queden con sus dudas. ¿Bien? ¿Qué sigue? Hasta aquí hemos visto dos métodos. Aspa simple, aspa doble y aspa doble especial. No es tan complicado si revisa el video, sí, y trata de practicar. En su actividad también ahí están para que usted practique. Ahora le voy a colgar la información en la red e incluso le voy a poner algunos videos de otros colegas que tengo, ¿no? Tengo dos amigos muy buenos en álgebra, trabajan conmigo en Trilce, les he pedido permiso para tomar su material. Se los voy a compartir ahora. Bien, vamos a ver qué trae a continuación. Raíz de un polinomio. Bien, para no confundirlos, ¿sí? Vamos a esperar el siguiente bloque para ver esta partecita que sigue, ¿sí? Que compete ya al tercer método del día de hoy, que es el método de los divisores binómicos.